En la tarde del 3 de abril se lanzaba a nivel mundial la mayor filtración jamás publicada en la historia periodística, que ha sacado a la luz 40 años de entramados financieros ocultos en un despacho de abogados de Panamá. Los papeles de Panamá son 11 millones de documentos internos del despacho de abogados panameños Mossack Fonseca, que nos ofrecen una mirada absolutamente exclusiva sobre el mundo de los paraísos fiscales y de las sociedades offshore. Toda esa información luego va a ser un efecto viral, es decir, va a haber muchísimas datos que van a llamar a otros datos, que se van a poder contrastar, es decir, esa playa de datos que se ha generado ahora se va a multiplicar muchísimas veces, probablemente en estos próximos meses. Nosotros estamos analizando toda la información que aparece en los distintos medios de comunicación y hemos abierto ya una investigación en profundidad para, con todos los medios legales que tenemos a nuestro alcance, pues realizar las actuaciones que tengamos que hacer con independencia de a quién afecten estas actuaciones. Más de 200.000 sociedades offshore, entre cuyos titulares se encuentran hasta 12 jefes de Estado o primeros ministros, cientos de políticos, miles de empresarios y funcionarios de todas las naciones, incluidas las economías comunistas, podrían ser apenas la punta del iceberg de esa gran trama global que vive oculta en los paraísos fiscales de todo el mundo. Nunca habíamos tenido una visión tan desde dentro, tan desde lo que es la fábrica de sociedades offshore, ¿no? Además, viendo este mundo desde dentro, nos hemos dado cuenta de que hay jefes de Estado actuales y pasados, primeros ministros, políticos, entonces que no es algo que los paraísos fiscales no son algo que utilizan solo los 4 corruptos de los que hemos escuchado hablar, sino que es una maquinaria extendida a nivel mundial y a nivel global. No por casualidad, pero sí de forma colateral, la gran filtración de los llamados papeles de Panamá tiene su origen en una investigación previa propiciada por un diario alemán en el caso Commerzbank. Se lleva a cabo una redada en el Commerzbank, que es el segundo banco de Alemania, porque se identifican cuentas de ciudadanos alemanes en Luxemburgo utilizando sociedades creadas por Mossack Fonseca. Entonces, eso era solo el germen de la información. Cuando hacemos un análisis jurídico de lo que han sido y están siendo los papeles de Panamá, saber si esas pruebas se han obtenido de manera lícita, porque en el caso de que de ellas se dedujeran procedimientos sancionadores, para poder ser utilizadas como pruebas verdaderamente en un proceso, tendrán que ser obtenidas con garantías. Las garantías formales son fundamentales en un Estado de Derecho, y España lo es. Nosotros somos una firma de casi 40 años de existencia. Hemos formado más de 250.000 sociedades anónimas a través de nuestra historia y nos encargamos solamente de la parte legal. Nosotros no participamos en las actividades de la empresa ni tenemos ninguna responsabilidad a lo que la empresa se dedica. Tampoco nosotros conocemos muchas veces quién es el dueño de la empresa porque se la vendemos a un abogado, a un banco, a una sociedad financiera o fiduciaria, y esta sociedad ese cliente tiene a su vez su cliente final. En los papeles de Panamá figuran miles de nombres vinculados a otras tantas empresas registradas en los llamados paraísos fiscales. Son las conocidas como sociedades offshore. La sociedad offshore no es un término jurídico, es un término comercial que se ha impuesto en el mercado y hace referencia a aquellas sociedades de capital limitadas o anónimas que se crean en alguno de los países que están en la lista de los paraísos fiscales. España tiene un Real Decreto en el cual enumera esos países. Crear una sociedad en un país esos es lícito, no es en sí mismo un delito, pero se conoce popularmente como sociedad offshore. El hecho de crear empresas, como en cualquier país del mundo, no es una cosa ilegal, es fruto de la libertad de comercio, de la economía de mercado, etcétera. El hecho de crear estas empresas no es en absoluto ilegal. La cuestión es para qué se crean, qué se va a llevar allí, y ese es el quid de la cuestión. Esta semana hemos ido conociendo algunos nombres relevantes tanto del panorama nacional como internacional. En España, la infanta Pilar de Borbón ha reconocido ser titular de una sociedad entre 1974 y 2014, de la que, según su testimonio, estaba al corriente con Hacienda. La agencia tributaria comprueba ya esos datos junto con los de otros como Pedro Almodóvar, quien ha evitado hacer declaraciones al respecto, suspendiendo incluso la promoción de su última película. Los de Imanol Arias, titular de una sociedad con sede en la isla de Niue, entre 1998 y el 2000.
O al Escrivillé y el hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Oleguer Pujol, entre otros. A través del modelo 720 podremos analizar todas las implicaciones que tienen los diferentes contribuyentes que se puedan ver afectados, incluso terceras personas que tuvieran vinculación con ellos, y me gustaría destacar el potencial de la información que tenemos a través del modelo 720 precisamente para realizar todas las actuaciones que tengamos que hacer en estos momentos. Y también me gustaría destacar que este modelo, precisamente, y esta información la tenemos como consecuencia de la ley antifraude del año 2012 y que no la teníamos antes. El caso más complejo es el del futbolista argentino del Barcelona, Leo Messi, que tiene aún en activo la firma Megastar Enterprise, cuando se encuentra inmerso en pleno proceso judicial, precisamente por fraude fiscal. Desde el punto de vista de las consecuencias para los contribuyentes, no es distinto de otros muchos casos. Las consecuencias pueden ser muy diversas. Imagínese, por ejemplo, que un contribuyente de los que estamos hablando estos bienes o derechos que tiene en el exterior los tuviese declarado en el 720 y las rentas declaradas en sus bases imponibles de los respectivos impuestos. Pues no tendría ningún problema. O supongamos un contribuyente que esos bienes y derechos en el exterior no están declarados y que además no declara, por supuesto, las rentas derivadas de esos bienes y derechos en sus bases imponibles de los respectivos impuestos, y que tiene un dolo, una intencionalidad clara, y que además tiene una cuota defraudada por encima de los 120.000 euros por periodo impositivo. Pues presuntamente podría ser un presunto delincuente fiscal y podría acabar ante los tribunales. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda recuerdan que muchos de los españoles que aparecen en los papeles de Panamá podrían haber regularizado su situación fiscal en 2013. En aquel momento, 192.000 contribuyentes y empresas españolas en el exterior se pusieron al día con Hacienda. En la interminable lista internacional destacan personalidades tan importantes como el ya dimitido primer ministro de Islandia, tras conocerse que ocultó 4 millones de euros en las Islas Vírgenes. El premier británico David Cameron, el presidente ruso Vladimir Putin o el argentino Macri, además del presidente de China y prácticamente la cúpula del Partido Comunista Chino al completo. Con los principales dirigentes de la UEFA, Platini e Infantino implicados, el mundo del fútbol también aparece en unos papeles de Panamá que abarcan todo el orbe, desde Egipto, Andorra o Corea del Norte, hasta el régimen de Maduro y Chávez en Venezuela. En mayo se publicarán las bases de datos al completo, pero con ello no acabará la investigación, que más bien parece no ha hecho más que empezar.